¿Cómo se atrevía a buscar por una parte al asesino de Penny para castigarlo mientras que por otra pretendía practicar esas mismas negras artes? ¿Cuál sería el castigo para él? Quizá los engranajes ya estuvieran encajados, y las ruedas se encontraran ya en movimiento. Quizás el necroscopio ya había llegado demasiado lejos, quizá ya había perturbado el delicado equilibrio entre el bien y el mal hasta el punto que era preciso un reajuste radical. Sería tal vez demasiado poderoso, es decir, corrupto. Como rezaba aquel antiguo refrán, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ridículo. ¿Acaso él mismo Dios era corrupto? No, porque las máximas de los hombres son como sus leyes, solo se aplican a los hombres. Estas eran las interminables reflexiones que se producían durante la metamorfosis que experimentaba el necroscopio en cuerpo y alma, hasta tal punto que llegó a creerse loco. Pero cuando sus pensamientos eran lúcidos, sabía que no estaba loco. Todo era obra de aquello que llevaba dentro y que alteraba también sus percepciones. Entonces recordaba cómo había sido, decidía que debía seguir siendo siempre así, y sabía que vacilaba solo por consideración a los amigos que tenía entre los muertos. No quería que Trevor y Penny padecieran el dolor de una incertidumbre prolongada, no quería defraudarlos cuando se acabara la espera. Morir una vez ya es suficiente, así se expresaban los muchos esclavos tracios lejanos en las entrañas del castillo Ferenci. En cuanto a Dios, si existía un ser semejante, Harry nunca había estado seguro, entonces el necroscopio suponía que debía considerar que sus facultades eran un don de Dios y, por lo tanto, tenía que utilizarlas consecuentemente. Mientras pudiera. Harry se había pasado gran parte de su tiempo discutiendo, y no solo consigo mismo. Si se interesaba por un tema, casi por cualquier tema, acostumbraba jugar a juegos de palabras consigo mismo, hasta el punto de la distracción y el delirio. Una especie de masturbación mental. Pero no era solo consigo mismo. En las conversaciones con los muertos, se mostraba igual de polémico, incluso cuando sospechaba que los demás tenían razón y él estaba equivocado. En realidad, discutía por el placer de discutir, por llevar la contraria. Pensaba en Dios y discutía sobre él. También sobre el bien y el mal, sobre la ciencia, sobre la pseudociencia y la hechicería, sus similitudes, sus discrepancias y ambigüedades. El tiempo, el espacio y el espacio-tiempo lo fascinaban, y sobre todo las matemáticas, con sus leyes inalienables y su lógica pura. La misma inmutabilidad de las matemáticas era una fuente de constantes alegrías y alivios para la mente suplantada del necroscopio en su cuerpo suplantado. 1 o 2 días después de haber regresado de las islas griegas, utilizó la comunicación instantánea del continuo de Mobius para viajar a Leipzig y ver a hablar con August Ferdinand Mobius en su tumba. Mobius había sido y seguía siendo un gran matemático y astrónomo. Era el hombre cuyo genio le había salvado la vida a Harry en diversas ocasiones, a través del continuo de Mobius. Si bien el propósito principal de Harry al visitar al matemático era agradecerle la recuperación de sus habilidades matemáticas, acabó enzarzándose con él en una discusión. Aquel gran hombre había mencionado que su siguiente proyecto iba a consistir en medir el espacio, y al oírlo el necroscopio se lanzó de cabeza a la discusión. En aquella ocasión, el tema había girado en torno a el espacio, el tiempo, la luz y los multiversos. ¿Acaso el universo no es suficiente?, preguntó Mobius. En absoluto, le contestó Harry, porque sabemos que hay paralelos. Yo he visitado uno, ¿lo recuerdas? Armados de libretas, los estudiantes de la Alemania Oriental se quedaron asombrados al ver a aquel hombre extraño mascullando para sí, de pie ante la tumba de un científico muerto. Muy bien, pues, concentrémonos en el que conocemos mejor, sugirió Mobius con lógica. En este. ¿Quiere usted medirlo? Eso mismo me propongo. Pero dado que se encuentra en constante expansión, ¿cómo va usted a hacerlo? Me situaré en su borde más exterior, más allá del cual no existe nada, me transferiré instantáneamente a través del universo hasta el borde más alejado, más allá del cual tampoco hay nada y, al hacerlo así, mediré la distancia intermedia. Después me transferiré instantáneamente de nuevo hasta aquí y llevaré a cabo el mismo experimento exactamente 1 hora más tarde, y lo repetiré otra hora más tarde. Bien. Había exclamado Harry. Pero, ¿con qué fin? Suspiró. Bien, a partir de ese momento en adelante, y toda vez que yo quiera saberlo, se dispondrá instantáneamente de un cálculo correcto del tamaño del universo. De mala gana, Harry permaneció en silencio durante un momento, hasta que dijo.
Yo también he reflexionado sobre el tema, aunque solo de un modo estrictamente teórico, porque la medición física de una cantidad que cambia constantemente me parece algo infructuoso. Mientras que comprender lo que ocurre, cómo y en qué medida la edad del universo está ligada a su velocidad de expansión, que, por cierto, es constante, me parece algo mucho más satisfactorio. Una pausa asombrada. ¿De veras? Harry casi había podido ver cómo las cejas de Mobius se enarcaban unidas sobre el puente de la nariz. Dices que has pensado en ello, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Puedo preguntarte cuáles son tus conclusiones? ¿Quieres saberlo todo sobre el espacio, el tiempo, la luz y los multiversos? Si tienes tiempo para explicármelo. Exclamó Mobius con cáustico sarcasmo. A lo que el necroscopio respondió. Su medición inicial bastará, no hará falta que realice ninguna otra conociendo el tamaño del universo, y no solo de este, por cierto, sino de todos los paralelos, en cualquier momento del tiempo, automáticamente podremos saber su edad exacta y su velocidad de expansión, que será uniforme para todos ellos. Explícate. Ahora viene la teoría, dijo Harry. Al principio no había nada. Y se hizo la luz original. Probablemente brilló desde el continuo de Mobius, o quizá vino con la bola de fuego del Big Bang. Pero fue el comienzo del universo de luz. Antes de la luz no había nada, y después de ella hubo un universo en expansión a la velocidad de la luz. ¿Eh? ¿No está usted de acuerdo? ¿El universo se expandía a la velocidad de la luz? En realidad, al doble de la velocidad de la luz, le contestó Harry. Recuerde que ahí estaba la esencia de su problema, el que permitió que yo recuperara mi habilidad matemática. Si se enciende una luz en el espacio y se coloca a dos observadores a 300.000 kilómetros de distancia de esa luz, en direcciones opuestas, los dos verían esa luz un segundo más tarde, porque la luz se expande en ambas direcciones. ¿No está usted de acuerdo? No, claro que no. La luz primordial, al igual que toda luz, debió de expandirse tal como has dicho, pero, ¿el universo? A la misma velocidad. Exclamó Harry. Y sigue expandiéndose a esa velocidad. Explícate. Y sé convincente. Antes de la luz no había nada, no había universo. De acuerdo. ¿Hay algo que viaje a más velocidad que la luz? No. ¿Sí? Nosotros, pero solo en el continuo de Mobius. Y supongo que el pensamiento también es instantáneo. Ahora piense. La luz primordial sigue viajando hacia afuera, expandiéndose en todas las fronteras a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Dígame, ¿hay algo más allá de esas fronteras? Y me refiero a cualquier cosa. Por supuesto que no, porque en el universo físico no existe nada que viaje a mayor velocidad que la luz. Exactamente. Por lo tanto, la luz define la extensión, el tamaño, del universo. Por eso lo he denominado el universo de la luz. He aquí una fórmula. O igual R/C. ¿No está usted de acuerdo? Mobius contempló el garabato que había en la pantalla de la mente de Harry. La edad del universo es igual a su radio dividido por la velocidad de la luz. Al cabo de un instante y en voz muy baja, contestó. Sí, estoy de acuerdo. Ah. Exclamó Harry. Hoy en día resulta difícil llevar a cabo una discusión decente. Todo el mundo se da por vencido. Mobius se enfadó mucho. Jamás había visto a Harry de aquella manera. Sin duda, la intuición matemática del necroscopio era algo maravilloso, un don impresionante, pero ¿dónde estaba su humildad? ¿Qué le ocurría? Tal vez Mobius debía permitirle que continuara ampliando el tema para después descubrir los errores y bajarle los humos. ¿Y el tiempo? ¿Y el multiverso? Pero Harry ya se había preparado para esa pregunta. El universo del espacio-tiempo, que tiene el mismo tamaño y edad que todos y cada uno de los universos paralelos, tiene forma de cono. La punta del cono es el Big Bang / la luz primordial donde comenzó el tiempo y la base es su límite o diámetro actual. ¿Es factible, lógico? Mobius buscó desesperadamente algún error, pero fue incapaz de descubrir ninguno. Sí, se vio obligado a contestar por fin. Factible, lógico, pero no necesariamente correcto. Concédame el calificativo de factible, le pidió Harry. Y luego, dígame, ¿qué hay fuera del cono? Nada, puesto que el universo está contenido dentro de él. Se equivoca. Los paralelos también tienen forma de cono, nacieron al mismo tiempo y se expanden desde la misma fuente. Mobius se lo había imaginado. Pero, entonces cada uno de los conos está en contacto con un número determinado de otros conos. ¿Existen pruebas de esto?
Los agujeros negros, respondió Harry de inmediato, que hacen malabarismos con la materia y desempeñan una función necesaria de equilibrio. Absorben materia de los universos que son demasiado pesados y la canalizan hacia universos que son demasiado ligeros. Los agujeros blancos son, evidentemente, los extremos de los agujeros negros. En el espacio-tiempo estos agujeros son las líneas de contacto entre los conos, pero en el espacio son sencillamente, se encogió de hombros y añadió, agujeros. Los conos tienen un corte transversal circular. Mobius estaba cansado, pero arguyó. Si se unen tres se obtiene una forma triangular. Harry asintió con la cabeza. Los agujeros grises. Hay uno en el fondo del barranco de Perchorsk y otro en el nacimiento de un río subterráneo de Rumanía. Y así había probado su proposición y ganado la discusión, si es que había una discusión que ganar. El hecho era que había discutido solo por el placer de hacerlo y no sabía ni le importaba si le asistía o no la razón. Pero a Mobius sí que le había importado, porque tampoco sabía si Harry tenía o no razón. En otra ocasión, el necroscopio habló con Pitágoras. Una vez más, el motivo principal por el que había ido a verlo era para darle las gracias. El gran místico y matemático griego lo había ayudado en su búsqueda del saber matemático, y una vez más, la visita había concluido con una discusión. Harry pensaba hallar la tumba griega en Metaponto, y si no estaba allí, entonces en Crotona, al sur de Italia. Pero lo único que encontró fue a uno o dos discípulos, hasta que, por pura casualidad, tropezó con la tumba olvidada durante años de un miembro de la hermandad pitagórica de la isla de Kio. No había ninguna señal. Se trataba de un lugar de piedras ocres donde las cabras comían cardos a apenas 50 metros de la costa rocosa que daba al norte del Egeo. ¿Pitágoras? No, aquí no, le informó en voz baja y con tono reservado, cuando el necrolenguaje de Harry interrumpió sus reflexiones centenarias. Está en otra parte, esperando a que le llegue la hora. ¿La hora de qué? De la metempsicosis que lo transforme en un hombre vivo. ¿Pueden hablar ustedes? ¿Puede usted ponerse en contacto con él? De vez en cuando, él se pone en contacto con nosotros, cuando se le ha ocurrido alguna idea. ¿Con nosotros? La hermandad. Pero ya he hablado demasiado. Márchate. Déjame en paz. Como desee, dijo Harry. Pero no le gustará que haya echado al necroscopio. ¿Qué? ¿El necroscopio? Asombro y pavor. ¿Eres el que enseñó a los muertos a hablar desde sus tumbas, permitiéndoles conversar entre ellos como si estuvieran vivos? El mismo. ¿Y pretendes aprender de Pitágoras? Pretendo instruirlo. ¡Qué blasfemia! ¿Blasfemia? Harry enarcó una ceja. ¿Es Pitágoras un dios, acaso? Si es así, se trata de uno terriblemente lento. Considere lo siguiente. Yo ya he alcanzado mi metempsicosis. En estos momentos, me embarco en una segunda fase, una nueva condición. ¿Tu alma está en el proceso de migración? Sin duda puedo decir que hay en perspectiva un cambio. Al cabo de un instante, si hablo con nuestro maestro Pitágoras en tu nombre, y si me has mentido, ten por seguro que te condenaremos con los números. Y posiblemente me condenaré contigo. No, no me atrevo. Antes prueba lo que acabas de decir. Quizá pueda mostrarle algunos números. Harry contuvo su impaciencia cuanto pudo. Como miembro de la hermandad, estoy seguro de que apreciará su importancia. ¿Pretendes seducirme con tus tontas cifras? ¿Con el trabajo de una simple vida? ¿Sugieres que en los más de 2000 años que han transcurrido desde que me enterraron aquí no he soñado con números, ecuaciones o fórmulas propias? Necroscopio o no, eres un presuntuoso. ¿Presuntuoso? Habían provocado la cólera de Harry. ¿Ecuaciones? ¿Fórmulas? Bien, tengo fórmulas con las que usted jamás habría soñado. Exhibió entonces